Gracias, perdón por el retraso, el mío y el del tiempo. Vale, entonces vamos a hacer el taller en uno de los talleres en los que no me he equivocado del número, ¿vale? Porque yo soy el becario que se equivoca del número cuando lo pone en Twitter. Vamos a ver con Caín Santamaría, que está aquí conmigo, cómo instalar WordPress y hacerlo además de manera segura y luego además también hacer una migración de contenidos, ¿vale? De tal manera que si tenéis una web en wordpress.com podéis pasarla a un WordPress autoinstalado y alguna otra más, de diferentes blogs, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, Caín es de Burgos, ¿vale? No pasa nada, ¿no? No pasa nada. Es peor cuando vamos los de Valladolid fuera, ya sabemos cómo son las cosas. Entonces, pues bueno, Caín es, como dice él, estudió mucho y bien. ¿Eso qué quiere decir? ¿De muchas buenas notas? O... sí, más o menos. Vale. Más o menos. Entonces estudió Bellas Artes, más enfocada hacia la parte creativa, es una persona más enfocada a la parte creativa, y después de trabajar en televisión, pues al final decidió reorientar, utilizando esas capacidades creativas para todos estos temas de WordPress y demás. Es socio fundador de Innovanity. Es una empresa de diseño web y comunicación, trabaja en Burgos y bueno, pues con su saber hacer nos va a enseñar cómo hacer esa instalación. ¿Ok? Os dejo con él. Pues nada, lo primero, muchas gracias por venir, por interesaros sobre todo por WordPress y bueno, ya en principio ya veis que como lo planteo es instalación de WordPress segura y en algo más de 5 minutos porque tenemos ese mito, existe el mito y existe la posibilidad de tener WordPress instalado en un servidor propio en 5 minutos y luego un repaso por encima de dos ejemplos de migración de contenidos, porque podemos migrar de muchas diferentes plataformas a WordPress. A ver, vale. Bueno, ya me he presentado a Esteban, simplemente pues bueno, insistir que básicamente me dedico a lo que es coordinar los proyectos web que tenemos en Innovanity y en principio nosotros utilizamos WordPress de una manera profesional, es decir, todos nuestros clientes, nos dedicamos mucho a pymes, mucho a hacer webs corporativas, tienen un gestor de contenidos detrás que es WordPress. Nosotros lo que les decimos a los clientes es que normalmente lo que nosotros nos ocupamos es de adaptar WordPress a sus necesidades y no que ellos tengan que adaptarse a lo que WordPress o una plantilla de WordPress nos marca. Desarrollamos temas, desarrollamos pues, bueno, todo tipo de funcionalidades, ya sea con plugins, ya sea por desarrollo propio, integración incluso con, por ejemplo, con lectores de XML y demás, que es uno de los últimos proyectos que hemos hecho. Y bueno, vamos a hablar ya de lo que interesa, de lo que es WordPress. No sé si todos tenéis claro qué es WordPress.org, qué es WordPress.com. Por si acaso voy a plantearlo todo un poco básico o repasando conceptos muy básicos porque creo que el perfil que hay ahora mismo en la sala es bastante heterogéneo. Entonces, bueno, WordPress en principio empezó como una plataforma de blogs, como ya se ha dicho, y ha acabado siendo un CMS, un Content Manager System, es decir, un gestor de contenidos muy versátil y realmente amigable, sobre todo si eres diseñador, si te atreves, o sea, si eres principiante en esto de instalar cosas en internet. Y bueno, la verdad que se posiciona muy bien y es bastante claro y fácil de comprender. De cómo funciona WordPress, es decir, cómo es la estructura de WordPress como cualquier aplicación que sea de gestión de contenidos. Tenemos por un lado los datos, por otro lado la aplicación en sí y por otro lado lo que se llama el frontend, es decir, el diseño, lo que se ve en la web, en el dominio donde lo tengamos alojado o donde sea. ¿A qué equivale esto en tecnología? En datos utilizamos lo que se llaman las bases de datos MySQL. No os voy a hablar de técnico porque yo no soy técnico, yo vengo del mundo del diseño, pero simplemente para que todo esto es lo que os tiene que sonar cuando contratáis un hosting. Es decir, un hosting que sea PHP, que sea Linux para que pueda trabajar con PHP, es decir, no os hace falta contratar un servidor Windows, sino que sea un servidor Linux, que tengas bases de datos MySQL. Si ya contratas un servidor Linux ya vas a tener normalmente por defecto bases de datos MySQL. Y luego, bueno, el HTML y CSS más JS es el HTML, que es básicamente el código, la estructura que está detrás de cualquier web.
el CSS, que sería el diseño que se aplica a este HTML, y el JS, que es el JavaScript, es decir, lo que hace que, por ejemplo, en un slide, es decir, en una portada de una web, cuando tenemos varias diapositivas que van pasando automáticamente, es precisamente el JavaScript el que hace ese tipo de movimientos, más luego cualquier tipo de interacción que veamos que sea un poquito espectacular, más luego mucho trabajo de fondo, de consultas de datos a tiempo real y demás. No quiero entrar en temas técnicos porque tampoco quiero que sea muy técnica esta charla. Entonces, bueno, teniendo claro esto, que cuando queráis instalarlo en algún servidor, en algún hosting, necesitáis que sea eso, por lo menos que aparezcan estas palabras, por lo menos PHP y MySQL. El HTML y el CSS es para, bueno, para que sepáis en qué lenguaje estamos hablando cuando creas un tema o cuando estás metiendo determinados contenidos en post o en páginas que necesites en determinado momento meter código HTML para hacer que, yo que sé, cambie de color determinada palabra o lo que sea. Obviamente, instalar WordPress es fácil, pero realmente merece la pena echar un poquito más de tiempo en cada instalación de WordPress. Yo hablo en cada instalación de WordPress porque, bueno, las hacemos habitualmente, pero normalmente vosotros hagáis vuestra instalación de WordPress una vez, o dos, como mucho, porque igual hayáis petado con algún plugin que hayáis metido y se os haya ido todo al garete y podéis recuperar un backup. Pero la forma que os voy a explicar de instalar WordPress, pues bueno, difiere de la que puedes encontrarte aquí. O sea, no quiero explicaros lo que podéis encontrar en Google. Básicamente, si queréis saber cómo es la instalación básica, buscáis en Google y hay un montón de sitios en los que os lo explican muy bien. Para hacerlo, se va descolocando esto seguro. Para hacer WordPress de una manera segura, lo que nos hace falta es tener un poquito más de tiempo y tener básicamente, pues bueno, unos recursos que son muy básicos y que este tipo de instalación más segura, que os voy a explicar ahora, está recomendada para diseñadores web, para desarrolladores y para aventureros del WordPress, como llamo yo, que es, bueno, pues alguien que tiene una necesidad vital de comunicar al mundo que tiene algo muy importante que decir y quiere montar un blog, se pilla un dominio, se pilla un hosting y se atreve con todo, aunque no haya programado ni haya utilizado HTML en su vida. Pues bueno, WordPress es tu gestor de contenidos perfecto. Sobre todo porque vas a poder trastear y porque, a pesar de ser fácil, puedes hacerlo de una manera segura. Entonces ahora os voy a ir explicando el por qué esta manera de instalar WordPress de una manera más segura nos permite trastear mucho más que con una instalación normal. Nos va a permitir trabajar directamente en el hosting, es decir, en vez de tener que hacernos una instalación de un servidor local en nuestro ordenador, que se puede hacer con unos programas que se llaman, si tienes Mac es el MAMP, si tienes Windows sería el WAMP o el SAMP, que son emuladores de servidores Linux que te puedes instalar en el PC o en Mac. Podemos estar trabajando en el servidor y mientras tener vista cara al público, por así decirlo, nuestro dominio, nuestra raíz de nuestro dominio, una web que estamos en construcción o simplemente con nuestro logotipo, con nuestro nombre. Y obviamente aumentamos la seguridad. Las herramientas que vamos a necesitar, pues es el FileZilla. FileZilla es un gestor de FTP. El FTP básicamente es un tipo de conexión que hacemos con nuestro servidor, con nuestro hosting, que nos permite subir y bajar archivos desde nuestro ordenador a el hosting que tengamos contratados. Digo FileZilla porque es exactamente igual en Windows y en Mac. La interfaz es exactamente igual y funciona relativamente bien. Es un poco espartano en su interfaz, pero es efectivo. Luego vamos a necesitar, si trabajamos en Mac, el TextEdit, y si trabajamos en Windows, el bloc de notas clásico. Esto nos va a servir para unas tareas que vamos a tener que hacer de editar código, pero muy sencillitas. Y la tercera herramienta es básicamente de tu navegador favorito, que obviamente no tiene que ser alguno de estos dos u otro que no sea Internet Explorer. Vas a ser más feliz, simplemente. Va a funcionar bien, se van a ver bien las webs y todo, pero vas a ser más feliz porque no te vas a volver loco con muchas cosas. Una vez pegado el repaso a las herramientas, vamos a ver los primeros pasos. Todavía nosotros tenemos nuestro hosting ya contratado, tenemos nuestro dominio, tenemos todos los datos que nos da el hosting, ese email que nos envía con miles de cosas,
con claves que no entendemos, con cosas muy técnicas, y bueno, lo que tenemos que hacer es empezar a ordenarnos. Para empezar a ordenarnos, lo primero es, obviamente, descargarnos desde wordpress.org, en este caso desde es.wordpress.org, para descargarnos la versión en español de lo que es el gestor de contenidos. Y una vez que le damos al clic aquí, se nos descarga un zip que lo guardamos en una carpeta que es la que, si somos ordenados, vamos a guardar todo lo que vamos a utilizar a partir de ahora para preparar todos los archivos que nos hacen falta para WordPress, para que no se nos pierda nada. No nos confundamos wordpress.org con wordpress.com. WordPress.com es la plataforma que es privada, aunque tienes acceso, aunque tú te puedes dar de alta gratis, en la que tú puedes publicar un blog, puedes utilizar, como quien dice, el gestor de contenidos WordPress, pero dentro de una plataforma, de un hosting que no controlas tú, que está limitado. Hay ciertas funcionalidades que tienes en lo que tú te descargas aquí, que luego te instalas en tu servidor, que no tienes en wordpress.com. Entonces, cuando hablamos de WordPress, y siempre que hemos estado hablando aquí en esta mañana de WordPress, hemos estado hablando de wordpress.org. Os lo digo porque hay mucha gente, o se suele diferenciar así, si me instalas o quiero migrar mi blog a wordpress.org. Cuando se dice eso es normalmente que queremos hacerlo sobre un hosting propio y un dominio propio. Una vez que lo tenemos descargado, obviamente nos lo guardamos en la carpeta en la que vamos a trabajar primero en local, en nuestro ordenador, para ordenarnos y prepararnos todos los ficheritos que nos van a ir haciendo falta. Nos vamos, bueno, esto es una de las posibilidades que nos va a servir para, mientras estamos nosotros en nuestro servidor, en nuestro hosting, trabajando con nuestro WordPress, instalándole temas, metiéndole plugins y demás, cara al público, no vean nada de esas pruebas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos dos alternativas. Os muestro una aquí porque es un poco más en detalle. Nos buscamos en Google Coming Soon HTML templates free, es decir, plantillas HTML gratuitas de próximamente. ¿Esto qué va a ser? Es una plantilla simplemente en HTML ya creada con su diseño, hay diseños muy chulos, incluso con cuenta atrás, en la que te pone simplemente un texto en el que pone próximamente o coming soon o lo que sea. Esa la vamos a utilizar como, por así decirlo, recibidor o web de cortesía, como suelo decir yo, mientras estamos nosotros desarrollando WordPress en nuestro hosting. Nosotros estaremos en otra carpeta, estaremos desarrollando o implementando todo lo que tengamos que hacer con WordPress en otra carpeta, pero la gente verá una pantalla, pues bueno, tipo eso, próximamente y demás. Yo suelo preferir tener tengo mi propia plantilla HTML en la que simplemente cambio el título y es un fondo plano y poco más. Si no lo sabéis hacer, pues bueno, os lo puede hacer cualquier otro. Lo mismo. Nos descargamos normalmente el template que hayamos escogido y nos vendrá en zip. Pues bueno, ya descomprimimos. Aquí estamos viendo que esto sería la carpeta del template que nos hemos descargado, el que vamos a utilizar de web de cortesía, y esto sería ya todos los ficheros que hacen falta para que funcione WordPress. Una vez que ya lo tenemos todo ordenado y en su sitio, nos vamos a preparar los archivos y a empezar a preparar de una manera segura todo lo que nos hace falta para tener una instalación segura de WordPress. Hemos borrado los dos zip y tenemos la carpeta del HTML, lo que vamos a utilizar de web de cortesía, y la la carpeta, el directorio que nos hemos descargado en el zip y que al descomprimirlo seguramente el nombre que nos haya puesto en la carpeta sea WordPress. Esta carpeta, lo primero que vamos a hacer es cambiarle el nombre. En vez de llamarlo WordPress o llamarlo admin, vamos a llamarlo un nombre aleatorio. En este caso lo vamos a llamar el WordPresso, por ejemplo. ¿Por qué este nombre? ¿Por qué ponerle un nombre raro? ¿Por qué no llamarlo admin? Que va a ser el sitio al que vamos a acceder cuando queramos acceder a nuestro panel de control de WordPress. Para evitar, cuando hay ataques automatizados, el que directamente vayan a directorios propios de WordPress, que vayan directamente a nuestro dominio, wp-admin, que suele ser la administración, o wp-content, o
bueno, archivos que son por defecto de la estructura de WordPress para evitar que esos ataques automatizados vayan directamente a nuestras carpetas y se lo tengan que currar un poco más. No es la absoluta seguridad, pero es una forma de tener un poquito más de seguridad. Ahora lo vamos viendo para que lo vayáis entendiendo mejor. Aparte tenemos aquí la carpeta del WordPress, es decir, del WordPress, de los archivos de instalación, y sacamos lo que teníamos en la otra carpeta, de lo que sería el template HTML, el que va a ser del coming soon, que puede ser un archivo, 2, 3, 4 archivos o lo que sea, y nos descarga, lo que nos interesa es esto, es un index HTML que va a ser el que va a aparecer en nuestro dominio cuando entre cualquier persona, que va a poner próximamente, coming soon, lo que sea. Todavía en nuestro ordenador, en la carpeta el WordPress, os lo he puesto aquí, he cambiado la vista del Finder, pero bueno, cogemos el index PHP que está dentro de la carpeta de WordPress, es decir, de la instalación de lo que nos hemos descargado de WordPress, hacemos una copia y lo sacamos aquí afuera. Ahora veis que tenemos un index HTML y un index PHP. El index PHP en la instalación de WordPress, os explico el porqué. Lo que hace básicamente es el que recibe. Si en cualquier servidor ponemos un archivo, si nuestro archivo, nuestra página principal no se llama index HTML, default HTML o index PHP o default PHP, no nos va a aparecer, no nos va a cargar ninguna página, nos va a aparecer un error, no me acuerdo ahora cuál es, el de que cuando no encuentra ningún archivo, y automáticamente cualquier archivo que llamemos index, automáticamente el servidor, nuestro hosting, nos lo va a cargar, en vez de darnos un error. Depende del servidor, a veces va a cargar primero los index.html o los index.php. De momento estamos en local, lo dejamos así y ahora vemos cómo cambiar, cómo controlar el que nos muestra cuando estamos en el servidor, ya en el hosting, ya en internet. Una vez que hemos copiado el index PHP fuera de la carpeta de WordPress, nos preparamos el archivo para poder conseguir que fuera nos muestre la web de cortesía y dentro de el WordPress, en este caso, que hemos llamado la carpeta de administración donde tenemos el WordPress, nos muestre lo que nosotros estamos trabajando con WordPress, nuestros temas, nuestros plugins y demás. Cogemos el editor de texto, el que sea, el que tengamos el Notepad o el TextEdit, cogemos el index PHP que está fuera, no el que está dentro de la carpeta de WordPress, y aquí abajo, siento que no se vea muy grande, voy a intentar hacerlo lo más grande posible, pero bueno. Tenemos que cambiar el directorio por defecto, en la última línea nos viene este texto, wp blockheader php. Aquí el index PHP está llamando a un archivo dentro de la administración de WordPress que es el que hace realmente que funcione toda la máquina. Entonces, como hemos cambiado el index PHP, como lo hemos sacado fuera, ese index, no el que está dentro de la carpeta de WordPress, sino el que está fuera, lo hemos sacado de la carpeta de WordPress, lo que hacemos es cambiar la ruta desde la que estamos llamando a este fichero, a wp blockheader php, para que siga funcionando. No sé si entendéis, si os estoy perdiendo, si os estoy liando, si no, pero es el que los dos index sean operativos. Si no hacemos este cambio, el de cambiar el directorio en el index que está fuera de la carpeta de WordPress, cuando queramos pasar a producción, es decir, cuando queramos pasar ya que nuestro WordPress sea visible, no se llegaría a ver, porque le estamos indicando que estamos diciendo que nuestra web, en vez de estar dentro de, en este caso, la carpeta del WordPress, está fuera, pero fuera no hay ningún index que llame al motor, como bien dice, de WordPress. Una vez que tenemos esto cambiado en el index de fuera, lo que vamos a hacer es asegurarnos de que cuando subamos todo lo que tenemos ahora mismo preparado en nuestro ordenador, en nuestra carpeta de WordPress, en nuestra web, en nuestra futura web,
asegurarnos de que primero lo que nos muestre sea la web de cortesía, es decir, el HTML template, el coming soon, el próximamente. Entonces, ¿qué hacemos? En el index de fuera, PHP, le cambiamos el nombre. Bueno, aquí os sugiero que le añadáis simplemente un guión bajo al index PHP, o se lo podéis añadir después, o le podéis cambiar al index, le podéis llamar index WordPress o index lo que sea. Así, en la carpeta, lo que sería la raíz del sitio web, vamos a tener dos ficheros index. En este caso, el index PHP, el index HTML tal cual y el guión bajo index PHP. El servidor, cuando estemos arriba, ¿qué fichero va a leer primero? Obviamente, el primer index que encuentre. En este caso, el único index que va a encontrar es el index HTML y solo se va a mostrar el index HTML. Esto es un automatismo, entonces en cuanto cambiamos el nombre de cualquier otro index, va a coger el primero que vea y según cómo esté configurado el servidor, pues mirará la extensión y te leerá antes el HTML o el PHP. Así nos aseguramos que solo nos va a leer el HTML, en la plantilla de próximamente. Es lo que os estaba diciendo, que nos permite trabajar en desarrollo dentro del directorio de WordPress, en este caso el que tenemos la instalación de WordPress, el motor de WordPress y demás, y luego desde la propia administración de WordPress, ya cuando lo tengamos en marcha, decidir que cuando ya tenemos nuestro blog preparado, decir pues venga, ya lo paso a producción. Hacemos unos cambios, que lo vemos a continuación, lo veremos en los últimos pasos del taller. Y directamente se va a simplificar el cambio del no tener que cambiar nada, ni en base de datos ni en ningún otro sitio. Seguimos preparando los archivos. Ah, no, pero me he ido para atrás. Aquí una de las cosas que tendríamos que hacer, obviamente, es una vez que ya nos hemos asegurado de que nos va a mostrar solamente nuestro dominio cuando lo subamos el HTML, es pues bueno, personalizarlos. Esto es una sugerencia. En el sentido de que, bueno, esto es el código de un template bajado de internet de un coming soon index. Entonces, bueno, ya veis que es todo código, que abrirlo con el editor de texto es bastante gris. Si lo veis con Dreamweaver te aparece de otra manera, coloreado y demás, pero es básicamente, te suelen venir en inglés, pues bueno, poner el próximamente, cambiar los textos que aparecen entre lo que serían los códigos HTML y poner, en vez de coming soon, poner próximamente y cambiar los datos que haga falta. Si no, pues bueno, siempre conoceréis a alguien que sepa HTML, que os prepare 2 líneas simplemente en la que ponga próximamente vuestro logo y vuestro email, por ejemplo. Esto es como sugerencia, no es un paso obligatorio, sino que el index HTML, pues personalizarlo pues, para darle ya nuestro propio carácter. Lo que os explicaba, nos permite mostrar a los usuarios una web de cortesía mientras estamos en desarrollo. Y si en lugar de un template descargado os atrevéis a mirar un poquito de HTML, programar o poner vuestros propios textos, pues bueno, atreveos. Al final luego, si le metéis caña a WordPress, vais a tener que acabar aprendiendo un poquito de HTML. No saber todo de HTML, pero los conceptos básicos y las etiquetas básicas de HTML es algo interesante y que acabaréis necesitando. Esto ya es un consejo de tener el culo pelado de muchas instalaciones de WordPress. El crearte, ser ordenado. En el mismo directorio donde tienes todos tus archivos, el tener un archivo data.txt en el que te guardas esos datos que te han enviado desde el servidor, es decir, el dato de acceso a FTP, te dice la dirección de acceso suele ser ftp.midominio.com, el usuario, una contraseña muy rara, la base de datos, todos esos datos que nos van a hacer falta para cuando ya subamos las cosas al servidor, es decir, para ya trabajar con el servidor o desde nuestro panel de control del hosting, tenerlo siempre en un TXT, pues lo aseguro que es muy práctico, para no tener que estar revisando entre los emails o revisando por todos los sitios entrando cada vez al control panel del hosting para ver cómo era la clave del acceso a la base de datos y demás. Esto como consejo. Ya lo tenemos todo preparado en nuestro ordenador, por lo que tenemos y hemos dado todos estos pasos. Ya lo único que tenemos que hacer es básicamente conectarnos con el FTP para
desde nuestra carpeta local, subir todo lo que hemos preparado y que ya empiece a funcionar. Abrimos FileZilla. Nos vamos aquí a la parte, primero vamos abajo y luego vamos arriba. Es decir, bueno, antes tenéis que dar en la parte superior izquierda, aparece una especie como de cajoncito, que es, por así decirlo, pues bueno, el libro de direcciones de los FTPs que tienes. Entonces, bueno, se te abre una ventanita nueva y en la que te aparece, pues bueno, el añadir nuevo sitio. Añades nuevo sitio, le pones un nombre y justo al lado te aparece esto. Y aquí aparecen ya los datos que tenemos en nuestro fichero data.txt, en el que tenemos, bueno, servidor ftp.midominio.com, el wordpresso.com, protocolo FTP, protocolo, esto suele venir por defecto. Utilizar FTP simple por defecto, no hace falta tocar ninguna de estas opciones, ni siquiera en teoría tocar el puerto. Hay que cambiar, eso sí, el modo de acceso, que viene por defecto anónimo, cambiarlo a modo de acceso normal. Esto es muy importante porque a veces te das contra un muro y que te tiras horas y que no me accede al FTP, igual hasta llamas al hosting y demás, y es todo porque no habías cambiado de anónimo a normal. Ponemos el usuario, la contraseña que nos ha dado nuestro hosting. Le damos a guardar y se nos guarda ya en esta parte anterior, aquí en el lateral, nos aparecen nuestros sitios web y nos aparecerá ya un favorito, como quien dice, en el que aparecen, cada vez que queramos entrar ahí, simplemente tenemos que pulsar y darle a conectar. Hemos dado a conectar y nos aparece esto. El iconito que os decía de dónde se accede a lo que serían los favoritos de FTP es este de aquí. Es justo el que está en la parte superior izquierda. Una vez que lo desplegáis lo veréis y bueno, es bastante claro. Bueno, aquí empezamos ya con la interfaz espartana del FileZilla. Lo único que hay que tener claro es que por defecto nuestro ordenador es esto y el hosting es esto. Entonces tenemos aquí la navegación por carpetas, vamos al sitio donde lo hayamos guardado, o sea, tenemos que tener claro que vamos a tener que navegar a C, usuarios, escritorio, si lo hemos guardado en escritorio, si lo hemos guardado en C, WordPress, solo tendremos que ir a C, WordPress y estaremos ya en todos los archivos que tenemos que subir. Y aquí en hosting nos conectará por defecto a la carpeta que tenga por defecto el hosting. Aquí cada hosting es un mundo y cada uno se lo organiza de la manera que mejor le viene comercialmente. Entonces, una vez que conectamos con el FTP y miramos en la ventana del hosting, o de nuestro servidor, es posible que nos aparezcan un montón de directorios, como por ejemplo aquí conf, pd, tmp, private, anon, ftp, cgi, bin, http docs, statistics, bin, un montón de directorios que dices, ¿y dónde meto la web? ¿Dónde voy a meter mis archivos? Normalmente suelen ser directorios tipo http-docs o public-html o similares, pero hay que leer la documentación. Lo que queda el servidor, aunque sea un coñazo y suele ser un TXT, aunque bueno, cada vez lo ponen mejor maquetado, es más agradable leerlo y encontrar las cosas. Leer exactamente donde nos diga el servidor cuál es la carpeta de alojamiento o de sitios web. Si en cada sitio se llama de una manera. Normalmente yo me he encontrado con que suele ser http-docs o public-html y bueno, alguna otra variante hay, pero es simplemente el leerse lo que nos dice nuestro propio hosting. Y bueno, pues lo único que tenemos que hacer es coger de una ventana a otra y arrastrar todos los archivos que tenemos preparados para subir a nuestro hosting. Hemos localizado http-docs en el hosting, hemos entrado y hemos subido ya todas nuestras cosas. Y mientras se está subiendo, porque tarda un ratillo, son bastantes archivos los que tienen que subir para una instalación de WordPress normal, pues bueno, vamos a ver un tema del tema de las bases de datos. Cada hosting también tiene su manera de gestionar las bases de datos. Pues bueno, tenemos que saber si nuestro hosting nos da ya las bases de datos activadas o las tenemos que crear nosotros y dar nosotros de alta la base de datos. Como siempre, leer la documentación del hosting. La hosting nos va a decir cómo acceder a las bases de datos MySQL, cómo crear cada base de datos o cómo solicitárselas, si hay que solicitárselas o lo que sea. Pero lo habitual es lo que os digo aquí, es que las tengas que crear desde el control panel. Cuando digo control panel, digo cuando tú entras a
hosting, Cdemon, todos los miles de proveedores que hay. Cuando tú entras con tu usuario y contraseña y te aparece en correo, hosting, tal, que es el panel de control dentro de la propia web de nuestro proveedor de hosting. Entonces, es simplemente, pues bueno, entrar y crearlas desde ahí. Y en el caso de que nos diga que tenemos que crear contraseñas para nuestras bases de datos o crear contraseñas para las bases de datos que tenemos que crear desde nuestro control panel, utilizad siempre contraseñas aleatorias y seguras. ¿Cómo conseguir contraseñas aleatorias y seguras? Pues bueno, esta página password.es, que desde que la descubrí, pues ya está. Dices qué tipo de contraseñas tienes y te va diciendo qué tipo de seguridad tienes. Te ofrece la posibilidad de que te genere cadenas aleatorias de mayúsculas, minúsculas, símbolos, números y demás, que son las más seguras en teoría y demás. Cuanto más larga la contraseña, en teoría más segura. Son simplemente pequeños detalles que no cuesta, al final, entrar en password.es, darle 4 veces al botón hasta que te aparezca aquí nivel de seguridad alta, copiarte esto, copiártelo a tu archivo data.txt para que luego no se nos pierda y demás, pero muchas veces es el propio hosting el que nos da ya la base de datos y la propia contraseña. Una vez que ya tenemos todo subido y hemos estado ahí creando nuestras contraseñas de bases de datos y demás, pues bueno, vamos a comprobar que ya en nuestro dominio, en el dominio principal, nuestro dominio.com, ya nos va a aparecer la web de cortesía, la web que hemos puesto de próximamente y demás. Ya cuando entremos en nuestro dominio.com ya vamos a ver esto. Es el HTML, el index HTML que hemos subido, que está fuera de la carpeta de nuestra instalación de WordPress. Si nos vamos a la carpeta de midominio.com / el WordPress, o como la hayamos llamado, o mi administración, o administración super guay, veremos una pantallita que nos dice: parece que el archivo wp-config no existe, lo necesito antes de que podamos empezar. Necesitas ayuda, la tenemos, te accede a esto que encuentras por Google de instalación en 5 minutos, que te explica pues bueno, todo lo que te hace falta para tener una instalación de WordPress, y tenemos este botoncito de crear un archivo de configuración. Aquí es donde empiezan los 5 minutos realmente de WordPress. Le damos al botoncito de crear el archivo de configuración de WordPress y bueno, esto es más grande, la pantalla anterior, que la había dejado preparada. Damos al botoncito, nos cuenta aquí pues que nos va a hacer falta los datos que tenemos en el data.txt, nos hace falta el nombre de la base de datos, usuario de la base de datos, contraseña de base de datos y demás. Todos esos datos que nos va a dar el propio hosting, o que bueno, en teoría vamos a tener ya en el data.txt. Aquí no hay botoncito, aquí es enlace, es un tema de interfaz que a ver cuando lo cambien, porque no tiene coherencia con todo lo anterior, pero bueno, simplemente que a veces te despistas, que estás en esta pantalla y dices, y bueno, y ahora, sí, muy bien, tengo los datos, tengo el data.txt abierto, lo tengo aquí ya en todos estos, pero ¿dónde hostias lo es aquí, ¿vale? Queda aquí como escondido, es ahí. Entonces directamente nos aparece un formulario en el que nos solicita nombre de la base de datos, que ya tenemos, lo tendremos en nuestro data.txt, el nombre de usuario de la base de datos, la contraseña del usuario de la base de datos, el host de la base de datos, que esto nos lo da nuestro servidor, nos lo da nuestro hosting, y prefijo de tabla. Aquí entramos en otro de los temas a tener en cuenta a la hora de tener un WordPress más seguro, que es volver al tema de utilizar cadenas aleatorias. Normalmente por defecto esto nos viene rellenado ya en WordPress, cuando estamos ya en esta fase de la instalación, nos suele poner wp-bajo. Yo creo que será el 80% de las instalaciones que hay de WordPress tienen como prefijo de sus tablas de las bases de datos wp. Es obviamente, lo mismo que os hablaba antes de que si hay un automatismo que va a atacar a tu web o a tu base de datos, si prueba WP tiene muchísimas posibilidades de conseguir los nombres de tus tablas de tu base de datos. Entonces lo mismo, nos vamos
password.es y generamos una cadena tampoco excesivamente larga y tampoco hace falta que se mezclen mayúsculas, minúsculas y números, perdón, mayúsculas, minúsculas y caracteres, sino que sea de números y de letras. Y la ponemos aquí con el, pues aquí he puesto 1WFGTO9 guión bajo. Y a partir de aquí todas nuestras tablas van a tener este prefijo. Nos aseguramos que va a ser un poquito más segura nuestra instalación de WordPress. Una vez que le hemos dado OK, nos dice que todo es correcto y que ahora va a empezar a crear las tablas en la base de datos de nuestro hosting. Aquí también, en vez de ser un botón, es un enlace. También. No nos quedemos ahí en blanco, decir, ¿y ahora qué ha pasado? ¿Me he roto algo? No, es que está ahí el enlace. Pasamos a otra pantalla, tarda un poquito en generar esas tablas y lo que ya estamos, ya ha generado las tablas, es decir, ya tenemos todos los datos en nuestro MySQL y ahora ya nos pide pues datos ya de contenido, ya no tanto técnicos, sino que ya empezamos a hablar en humano, dejamos de hablar en robot, en hablar en datos y empezamos a hablar ya en contenidos. Pues bueno, en esta pantalla nos pide el título que le vamos a poner al blog, a la web. Siempre se va a poder cambiar, es simplemente el punto de partida. En este caso la llamamos el WordPresso y nos pide un nombre de usuario. Nunca dejéis, por defecto, te viene como nombre de usuario admin. Y además es el usuario que puede controlar todo, o sea, es el máster del universo de WordPress que tengas instalado. Ponernos un nombre, el que sea, nuestro nombre, el sheriff aquí como he puesto, y luego ponernos una contraseña pues que nos acordemos. Lo ideal es que sea lo más segura posible, pero que nos acordemos, sobre todo. Que tampoco sean cosas demasiado obvias. Y bueno, aquí también nos dice si nuestra contraseña es fuerte o media o floja. Aquí no conseguí nada más que medio, haciendo una regla mnemotécnica. Un correo electrónico, que sea de verdad, porque va a ser con el que vamos a recibir notificaciones de todo lo que pase en nuestro blog. O sea, que tiene que ser un correo que por lo menos no nos importe recibir notificaciones, o sea, que no sea el que tenemos para spam, que sea el de verdad, que utilizamos para relacionarnos con las personas. Luego tenemos lo de privacidad, que es básicamente el que se permita, el que permita el motor de WordPress, el que los buscadores, o sea, las arañas de Google y de cualquier otro buscador indexen nuestro sitio web, todos los contenidos de nuestro sitio web. Se puede dejar en abierto. En teoría dices, bueno, si estoy yo en mi dominio / el wordpresso.com trasteando, metiendo contenidos de prueba, está todo descolocado y demás, puede que Google me lo indexe. Pues pasa, te lo indexa y a veces te aparecen resultados de tu web, pero bueno, una vez que empiezas ya a publicar y empiezas a darle contenido de verdad, todo eso acaba desapareciendo. Que no os agobie eso tampoco. Y si no, pues bueno, ya es hacer cosas como más o menos las que se han contado esta mañana de tema de robots TXT y cosas de estas que son un poco técnicas, pero que tampoco se agobie. Es mejor dejarlo activado porque luego se olvida volverlo a activar y publicas la web y dices, joder, llevo 2 meses con la web publicando todos los días una entrada y no aparezco por ningún lado, ni en Google ni en ningún otro lado. Y es porque esto lo tienes desactivado, porque está activado una... Sí, dígame. ¿Cómo puedes activarlo de nuevo? ¿Ya estás editando el fichero de configuración? No, se puede hacer. ¿Sí? Se puede hacer. Tienes que entrar en herramientas, privacidad. Es lo de privacidad. Esto. Entonces, activarlo es permitir que los buscadores... Entonces, esto os lo digo porque me ha pasado, y además con un cliente. O sea, pero no voy a decir cuál. Por suerte, lo bueno que tiene WordPress es que aunque hayas hecho una cagada de estas, en tema de posicionamiento se recupera muy rápido. Y eso es verdad, todo el trabajo hecho no se pierde. Aquí sí que tenemos botoncito, instalar WordPress. Pues nada, ya se pone a sus cosas, tarda un poquito más y ya te dice que lo borramos. Ya está, ya tenemos WordPress instalado. Nos vamos al botoncito de acceder, entramos con nuestro usuario y contraseña. En este caso, el dominio va a ser midominio.com / el wordpresso / wp login. Dices, sí, qué coñazo, vaya URL más larga para acordarme todos los días para entrar. Pero merece la pena por el tema de seguridad. Y aparte, tampoco es tan difícil, te acabas acostumbrando. Tampoco es...
Y esta URL de acceso a la administración es la definitiva, es la que siempre estemos con nuestra web, por así decirlo, bajo, o sea, estemos ya mostrando WordPress o los contenidos que ya publicamos con WordPress, con nuestro tema y demás, estemos ya bajo el dominio, o estemos todavía con la web de cortesía, la web, el acceso a la administración va a ser siempre este. Entonces, con esto evitamos que cuando alguien busca midominio.com/wp-admin, que es el acceso habitual a cualquier instalación de WordPress, lo podéis hacer prueba, cualquiera que veáis que funciona con WordPress y ponéis su dominio /wp-admin, os va a aparecer esto, el acceso con el nombre de usuario y contraseña. Entonces, con esto evitamos que sea tan fácil de primeras llegar a nuestro acceso a nuestra administración de WordPress. Una vez que está activo, bueno, pues eso, va a ser más difícil el llegar. Esto yo creo que es que bueno, lo que os decía, va a ser más difícil el llegar de manera fácil. Si los malos se ponen a hacer el mal y van a por nosotros, lo van a conseguir, nos va a dar igual. Pero tampoco es simplemente ciertas medidas de seguridad muy básicas. Una vez que entramos con nuestro usuario y contraseña, pues ya está. Pues siempre es de buen rollo WordPress y te da la bienvenida, te dice lo lograste y demás. Y bueno, pues aquí ya lo tenemos en marcha. En el dominio que os decía de la administración estamos viendo esto. Y para ver lo que sería el front office, es decir, lo que es nuestra web, pues bueno, ¿cómo accedemos a, cómo lo vemos? Estamos en nuestra administración, pero con la emoción ya no sé qué dominio era, dónde estaba, cómo se llamaba la carpeta y demás. Tenemos siempre el acceso aquí en la parte superior izquierda, en la que nos aparece visitar sitio, le damos a abrir enlace en una pestaña nueva y nada. Por un lado, estamos ahora mismo viendo en http y dominio.com/WordPress, lo que sería nuestro tema de WordPress, nuestras entradas, todo lo que sirve. ¿No habría que quitar primero el guión bajo en index? ¿En el index? No, estamos dentro de la carpeta de WordPress solo. O sea, no estamos en el dominio, ahora vemos cómo hacer ese cambio. Esto es para poder trabajar en desarrollo, en nuestro hosting, es decir, estar nosotros con nuestro FTP haciendo nuestros cambios, probando plugins, lo que sea, y que nadie se entere cuando entra en nuestro dominio, a palo seco, directamente, la gente va a seguir viendo nuestra web de cortesía. Si esto no queda claro, es que esto es la clave, al final, si esto no queda claro, decidnos. O sea, tenemos un directorio, que se llama en este caso el WordPress, en el que tenemos nuestro WordPress, en el que está nuestra administración y en el que está nuestro front office, o sea, nuestro front office, en el que podemos probar temas, en el que podemos probar contenidos y podemos probar todo lo que nos apetezca. La gente no lo va a conocer porque la acabamos de instalar y normalmente va a acceder a nuestro dominio.com. Y ahí lo que va a ver es el HTML, es decir, el index que hemos creado de cortesía, de próximamente y demás. Configuración básica, una vez que ya tenemos controlado, comprobamos que la administración funciona y que lo que tenemos dentro de la carpeta, el WordPress en este caso, se ve, es decir, que aparece el tema. Nos vamos a ajustes generales y comprobamos que lo que acabo de decir nos dice, por un lado, título del sitio, descripción corta y luego pone dirección de WordPress, URL, y debajo dirección del sitio. Dirección de WordPress se refiere a dirección de la administración de WordPress y tiene que estar en este caso en http y dominio.com/WordPress, o como hayamos llamado a nuestra instalación de WordPress, donde tengamos nuestra instalación de WordPress. Y como no hemos modificado nada, nuestra dirección de sitio, es decir, de URL, es decir, de front office, de lo que la gente ve, no de nuestra administración, es dominio.com/WordPress. No hemos modificado nada, lo tenemos todo dentro de nuestra carpeta, no lo hemos sacado, no hemos modificado ningún index, fuera se está mostrando el index de cortesía y aquí podemos estar trabajando sobre esta dirección sin que la gente vea las cagadas que estamos haciendo. Hay que tener claro que lo de arriba, la primera dirección es la de la administración de WordPress y la segunda es la de lo que la gente ve.
la web pública. A veces pasa que te equivocas y la que pones como dirección pública es la de... O sea, cambias la dirección de la administración de WordPress. Eso sí que es un poco grave cuando ocurre eso, porque no puedes volver a entrar a la administración porque está llamando, o sea, se queda ya en la base de datos, está llamando a la raíz del sitio, y en la raíz del sitio no existe ni la administración ni nada. Existe solamente el index HTML y el index PHP. Lo busca ahí y no consigues nada. En ese caso, pues o te metes directamente en la base de datos, si te atreves, o si no, vuelves a instalar WordPress, o eliminas pues lo que sería todo lo que tienes subido de WordPress y vuelves a instalar y vuelves a iniciar el proceso de instalación. Por eso digo que hay que tener muy claro que esta primera dirección no es necesario cambiarla para nada. La que vamos a cambiar, la siguiente, es la de la dirección del sitio web. ¿Son iguales? En este caso son iguales porque acabamos de instalar, tenemos todo dentro de nuestra carpeta de WordPress en el que está todos los archivos de WordPress, y fuera solo tenemos la instalación o sea, solo la web de cortesía. Estamos de momento dentro de nuestra propia, estamos todavía en desarrollo, estamos todavía haciendo nuestras pruebas, probamos todo lo que nos haga falta. Un consejo de ajustes generales: cambiar siempre la zona horaria a Madrid, no cambiarle a GMT +2 o +1, porque así automáticamente las horas de publicación y las horas que tengamos siempre asociadas a todos los movimientos que hagamos en WordPress van a ser con nuestro horario. Tiene un montón de opciones, si vais tecleando Madrid, según vais en el desplegable os irá apareciendo. Y con esto ya podríamos empezar a instalar nuestros temas y demás, trastear por toda la administración, probar todo lo que nos apetezca sin que la gente vea lo que estamos haciendo. Ya tenemos nuestra web perfectamente preparada, visible, publicable. ¿Cómo hacemos ese cambio, ¿no? De lo que tenemos ahora mismo en WordPress, o que lo vemos perfectamente, lo pasamos ya a lo que sería el dominio principal? Volvemos a la zona de ajustes generales. Seguimos comprobando que aquí el dominio.com/wordpresso es donde tenemos nuestra administración. Dirección del sitio web URL, es decir, la web pública, la web, el frontend, o sea, lo que va a ser nuestra web, lo que ya tenemos perfectamente controlado y que hasta ahora lo estábamos viendo dentro del directorio de WordPress. Cogemos la dirección del sitio y le quitamos el directorio, en este caso el WordPress. En teoría, volvemos a la portada, ponemos solo nuestro dominio, nos seguirá apareciendo, a pesar de que le hemos dicho en WordPress que nos aparezca, de que ya estamos en producción y que ya podemos mostrar nuestro front office, nos seguirá apareciendo todavía la web de cortesía. ¿Cómo hacemos ese cambio o cómo modificamos, cómo hacemos que empiece a aparecer ya nuestro WordPress en lugar de la web de cortesía? Pues tenemos una alternativa. Lo que pasa es que al final luego no la he añadido a la presentación, pero os voy a explicar por la parte de FTP, porque el FTP hay que acostumbrarse a utilizarlo, porque muchas veces nos va a saltar, nos va a salvar de muchas cosas raras que nos pasan por trastear simplemente. Accedemos a la carpeta de nuestro hosting, a la carpeta principal del blog, y ya veis que lo tenemos que tener así de limpita, nuestra raíz de WordPress. Entonces simplemente veis que tenemos lo que sería el index HTML, que es lo que se está mostrando ahora mismo, el entorno y el CSS, que es lo que utiliza el index HTML para que quede bonito, y nuestra carpeta de WordPress, donde tenemos todo nuestro contenido de WordPress. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar los nombres. Igual que antes hemos puesto un guión bajo al index HTML, al index PHP, lo que tenemos que hacer es hacer el intercambio. Ponemos un guión bajo al index HTML para que el primer index que se encuentre sea el que nosotros queremos, es decir, que el index que queremos que aparezca es el que nos contacta con el WordPress. En este caso es el index PHP. No sé si en la siguiente no sé si esto lo veis un poco claro, porque me lío yo también a la hora de explicarlo, porque es que esto es un automatismo en mi cabeza, es como con el Photoshop. Yo no sé decirte dónde está el filtro tal, yo sé que hago así y que lo encuentro y que
ya está. Una cosa, que hay, en la carpeta entorno has metido todos los elementos que necesita en la página de cortesía, ¿no? Sí, eso es. El CSS y todo lo demás, Sí, imágenes y tal. esto es mi forma de trabajar también, ¿eh? Ahí lo llamo entorno, pero ahí tengo imágenes, JS y bueno, todo lo que haga falta para que el index HTML, la web de cortesía, funcione. También nos podemos cambiar, nos podemos cargar directamente el index HTML y quitarle guión bajo al index PHP. El index PHP, como es la diferencia entre un fichero HTML y un fichero PHP, un fichero HTML es estático. Es simplemente es un texto que el servidor, cuando accede a este directorio, ve cuántos index tengo. Tengo un index HTML, pues bueno, pues cargo este y te lo muestro. Si solo tienes un index PHP, te va a cargar el index PHP. El index PHP es dinámico, es decir, llama a acciones, llama a la aplicación que está por detrás. Entonces, una vez que lo cambiamos, y simplemente nos vamos a la otra pestaña que teníamos con el dominio y que hasta ahora nos estaba mostrando la web de cortesía, ya nos empieza a mostrar todo lo que estábamos viendo en producción. ¿Por qué? Porque ya no está cargando el index HTML, está cargando el index PHP que ya hemos modificado previamente para que se conecte con lo que tenemos dentro de la carpeta WordPress. Hay otra forma de modificarlo. Bueno, lo que os decía, si os fijáis aquí en el ejemplo de dominio.com ya nos aparece esto, y si nos vamos a el dominio.com, el wordpresso/wp-admin, la administración sigue en su sitio y sigue estando operativa. No hemos tocado ningún archivo clave de WordPress, solo hemos tocado el index PHP, que además son muy pocas líneas y que siempre puedes copiarlo y pegarlo, o volverte a descargar el WordPress y cogerte solo ese fichero por si te lo has cargado o lo que sea, y no hemos tocado nada de lo que es el gestor de contenidos en sí. Bueno, antes de la migración de contenidos hay un plugin que se llama, si lo tengo que ver, porque es un plugin que lo que nos hace es integrarnos un FTP, como que dice, en nuestra administración de WordPress, para que ni siquiera tengamos ya que conectarnos por WordPress, sino que estemos en la administración estamos aquí, en nuestro escritorio, y nos sale por aquí, pues bueno, uno de tipo que es file, no sé qué. En vez de filecilla. Sí, en vez de filecilla, en vez de tenerte que conectarte desde tu ordenador, hacerlo ya todo el rato desde tu servidor. Hay un plugin que te permite ver todos los archivos de WordPress, todo lo que tienes en tu servidor, y verlo desde la administración, es decir, desde tu navegador web, sin necesidad de tener que tener el FileZilla abierto, o si estás fuera de casa o estás en otro ordenador, el poderlo hacer directamente desde la administración. Desde el iPad no sé si funciona, desde una tablet, no lo he probado, pero posiblemente ese plugin también funciona. A ver, ahora os digo cómo se llama, porque es que me acordé ayer a última hora, me lo apunté por aquí, y me acabo de acordar ahora de que no me lo había dejado a mano. No me lo carga, bueno, no me acuerdo, ya lo siento, pero bueno, lo añadiré en la presentación, que luego cuelgue en la web y demás, lo añadiré, pero es básicamente un plugin, buscad en el directorio de plugins File Manager y os aparecerán y veréis que, bueno, en las capturas de pantalla veréis que es como un FTP, pero dentro de vuestra administración de WordPress. Con eso nos evitaríamos el paso que hemos dado antes de conectarnos por FileZilla y cambiar eso, el guión bajo y cambiar uno por otro. De esta manera tendríamos todo de... Sigues editando el código de la contraseña que te da el hosting para acceder y todo eso, ya lo tienes todo instalado. No, ya no te haría falta, creo que no hace falta, que ya directamente, como estás dentro del propio WordPress, ya puedes ver todos los contenidos del directorio WordPress. Es que no estoy seguro, es que el tema es que sabía que había uno, pero se me había olvidado añadirlo y lo estuve probando. Pues la verdad que son las 6, me enrolla un poco, y el tema de migración de contenidos me parece que
va a ser un poco difícil que me dé tiempo a contaros todo, pero bueno, no sé si igual, yo creo igual es mejor que preguntéis dudas sobre este tipo de instalación más segura y más de poder trabajar directamente sobre el servidor. Igual el tema de migración, si queréis, bueno, un poco por encima. Sí. Pero ¿es aconsejable que trabajes ya con la web subida en el servidor o mejor en local? Yo durante mucho tiempo, cuando tenía pocas webs y cuando antes de dedicarme profesionalmente solo a ello, trabajaba directamente sobre el servidor. Si te da algún problema, un plugin o alguna cosa. Pues bueno, pues igual que si te lo da en local. Trabajando dentro de la carpeta del WordPress, o en este caso, de una carpeta en la que solo vemos nosotros, bueno, si se rompe todo tampoco pasa nada. O sea, al final si te lo tienes en producción, es decir, que tu dominio barra y ya empiezan ahí tus contenidos, ahí es donde realmente tienes un problema si se te desconfigura todo. La cuestión es que siempre que tengas que cambiar algo, quieras probar un plugin o lo que sea, cambias el index HTML, lo vuelves a poner sin el guión bajo y cambias el index PHP y te cambias desde la administración, haces este cambio inverso y mientras tú estás probando la gente ve que estás en pruebas o que estás en... Pero la lógica solo es esa, si no, ¿sabes? Tú vas a hacer un cambio y no estás seguro que no lo vea la posible persona externa. Sí, básicamente. Y aparte también el que, bueno, que es más segura y el poder trabajar directamente, porque puedes trabajar en tu ordenador, puedes instalar el WAMP u otros emuladores, bueno, servidores locales pero luego realmente igual hay plugins que te funcionan muy bien en el local, pero luego lo subes y el hosting pues tiene sus características, su Linux propio, y no funcionan directamente. Entonces el poder trabajar directamente en producción está muy bien. Cuando se trabaja sobre todo cuando estás, pues lo que yo veo que está orientado a este tipo de instalaciones. Nosotros profesionalmente no trabajamos así, trabajamos primero en local y luego lo subimos todo. Lo subimos directamente a base de datos y tal, hacemos la instalación desde cero. Es para eso, para cuando tú tienes tu pequeñín, tu web, y quieres experimentar y quieres cuidarlo y quieres tenerlo controlado, que no te controle la técnica a ti, pues bueno, poder tener un poco de, cuando entra el pánico, decir, bueno, pues tengo la web de cortesía, la pongo mientras intento solucionar a ver qué ha pasado, en qué la he cagado, ¿no? Por lo menos eso. Y que luego normalmente, para que no te pasen cosas de esas de local, aparte por ejemplo WAMP y XAMPP en Windows, para mí, comparado con WAMP en MacOS, son bastante jodidos de configurar. WAMP es mucho más intuitivo y funciona a la primera. También en Mac, bueno, va sobre Linux, como quien dice. Pero que en principio es para no complicarnos y que el trabajo técnico lo haga el servidor, que para algo le pagas también. Entonces, bueno, esa es la filosofía de este tipo de instalación. También puedes instalarlo directamente a pelo, o subes el WordPress a la raíz, le das, entras, te piden las bases de datos tal cual, lo pones y funciona. También, exactamente igual. Menos lío, tardas 5 minutos literalmente. Pero de esta manera y con los consejos de seguridad, pues bueno, se consigue tener un poquito más de calidad en nuestra instalación de WordPress. Hay que cambiar muchas cosas a la hora de pasar las bases de datos de local a subir al servidor. Pues depende del servidor, sobre todo, del tipo, la versión que utilice de PHPMyAdmin, que es la aplicación web sobre la que puedes subir, o depende también si te permite conectar. A nosotros nos han pasado cosas de todo tipo a la hora de descargar una base de datos en local y subirla a nuestro hosting o al hosting de un cliente porque no quiere estar con nosotros, no sé por qué, y quiere estar con su propio hosting. Pues bueno, cosas raras que nada, pues pones en Google qué error te ha dado, tienes foros y miras hasta que llegas a ver qué ha pasado. Nosotros no somos programadores puros y duros, no somos ingenieros informáticos, o sea, somos un perfil bastante entre medias, entre diseñadores, sabemos cómo funciona la programación, no programamos nosotros directamente, tenemos nuestros desarrolladores, freelance o casi con todo el trabajo que nos hace últimamente, pues ya de seguido, pero que todas esas cosas, y sobre todo en WordPress la ventaja que tienes es que cualquier error lo pones en Google y te va a aparecer gente que te ha pasado y cómo lo has solucionado. A ver, una duda que tengo, una vez que tú ya tienes la web, la has montado, funciona perfectamente y demás, resulta que cambia la versión de WordPress.
Entonces, ¿tú qué me recomiendas? ¿Que actualice el WordPress o lo dejo todo como estaba por si acaso no me funciona el tema que haya pillado, la plantilla que haya pillado o el diseño que haya subido? Pues siempre es recomendable actualizar por cuestiones de, volvemos con la seguridad y porque siempre al final añaden pequeñas ventajas y pequeñas funcionalidades que siempre te mejoran muchísimo el trabajo diario. Lo recomendable es que cuando sale una actualización, en mi opinión, otras personas igual te dicen que en cuanto sale, instalada. Yo el dejarle unos tiempos, igual que con los sistemas operativos, dejarle pues, bueno, un tiempo, cada uno haya cada cual y también la carga de trabajo que tengas, para ver si surgen cosas, si surgen problemas, si surgen agujeros de seguridad, como ha surgido alguna vez, que tras una instalación resulta que surgió un agujero de seguridad gordo, más que el que he solucionado. Pues bueno, esperar un poquito y hacer la actualización. Siempre es aconsejable hacer la actualización. Pero con esta instalación segura, el tener el WordPress en una carpeta aparte, siempre puedes volver atrás, es decir, dejar el index.html próximamente, hacer la actualización dentro de solo la carpeta de wordpresso.com, en este caso, ver que funciona todo, puedes comprobar que el tema no se ha roto mucho, que los plugins siguen funcionando y demás, y una vez que ya ves que la actualización no ha hecho ninguna cosa rara, hacer el proceso inverso, cambiar el index PHP, cambiar lo que sería en la administración dónde está la raíz del sitio, dónde está tu administración, cambiar solo la raíz del sitio, y ahí ya te aseguras de que no va a haber ninguna sorpresa. Por ejemplo, en mi caso, yo no lo he hecho porque me daba un poco de yuyu, ¿sabes? Me ponía algo así como que seguramente me pide las contraseñas WordPress de FTP para hacer esa migración. No sería conveniente hacer eso, ¿verdad? O sea, sería mejor, o sea, para no instalarlo de cero otra vez todo, una nueva versión, bajártela y volver a subir sería un rollazo eso, ¿no? Es que no sé, es que depende también de la versión desde la que te actualices. Porque hay algunas versiones que o las haces por FTP o si no, no lo consigues. Es decir, tienen que hacer un reseteo total. O sea, volver a instalarlo. Y a veces, según el hosting que tengas, también te da, es un error que lo buscas en Google también y te dice el cómo poderlo solucionar. Según el hosting que tengas, si tienes, por ejemplo, límite de archivos totales en tu hosting, aunque no hayas llegado al límite de capacidad, pero has llegado al límite de número de archivos, te puede dar un error de que necesita conectarse por FTP, que es realmente un error de servidor. Son cosas que... Sí. De forma muy breve, ¿nos puedes contar un poco de migración de contenidos? Que se me queda muy corta. De migración de contenidos, pues bueno, era básicamente migrar desde wordpress.com, que es bastante sencillo. Simplemente wordpress.com te permite exportar todos los datos a un fichero XML. Ese fichero XML lo que haces es, en tu instalación ya que tienes de WordPress, es darle directamente a herramientas, importar, te importas todo ese contenido y ya está. No hay que hacer nada más, te importa las imágenes, te importa todo, hasta los comentarios que tengas. Y luego la otra gran plataforma, las otras importaciones habituales que hay, son las dos más habituales que suele haber. De WordPress.com a tu propio, ya cuando quieres volar libre y ya tener tu propio dominio, tu propio hosting. Y luego desde Blogger. Desde Blogger, aquí os había explicado un poco, pues bueno, la parte de WordPress.com. Y desde Blogger se puede hacer desde nuestra propia instalación en nuestro hosting de Blogger, simplemente autorizando a nuestro dominio, como quien dice, a que se conecte a nuestra cuenta de Blogger. Y es más o menos transparente, o sea, lo ves muy claro todo el proceso, pero las imágenes no se importan. No te las trae, las sigue leyendo de Blogger. Entonces necesitas instalar un plugin Blogger Image Import. Hay varios, entonces bueno, también es ver un poco las reviews que hace la gente, las estrellitas que le pones, si es compatible con tu versión de WordPress y demás, y probarlo. Entonces te los importa y ya te los añade a cada entrada y te los asocia y te los convierte en... Tanto los vídeos como todas las presentaciones van a estar colgadas en dos días en el web. Y esta presentación, que la planteé muy como tutorial para que cuando lo vieseis pudieseis recuperarlo y además tenéis los pantallazos y todo, la migración está todo muy paso a paso explicado también. Me faltaría añadir lo que os he dicho del plugin este de acceso de que te pueden meter, de que puedes tener un FTP, pseudo FTP en la administración,
pero es tutorial, o sea, son 60 páginas, creo, o algo así, o sea que os puede servir de referencia y de manual, lo que dice para cualquier duda que tengáis cuando estáis cambiando de producción a desarrollo o tal. Y bueno, como ya no tenemos más tiempo, porque me he enrollado. 2 minutos más. 2 minutos, venga. ¿Alguna otra pregunta? De 3 en 3. Bueno, venga, por orden de fila. Bueno, tengo una pregunta muy breve, además para que está por aquí ingeniero también, seguramente para aportar, es en el tiempo que a lo mejor tú necesitas actualizar algo de WordPress y haces ese cambio a la web de cortesía, ¿penaliza mucho en el SEO esa caída, por así decirlo, de la web o no? Pues hombre. Sí. Me depende, imagino que depende del tiempo que estés, pero... Sí, pero bueno, si te dedicas a SEO y ya no lo sabes bien, luego tienes ahí un montón de cosas como las redirecciones 301 y demás, que si Google te ha indexado algo que no te interesa, haces una redirección que se puede hacer a través de la administración de WordPress con varios plugins que hay de redirección 301. Si esto ya son temas muy técnicos y quería que esto fuese básico, pero sí, si estás mucho tiempo, sí. Si te tiras una tarde porque tienes que migrar, pues bueno, tienes una tarde. Si tienes millones de visitas se te va a notar mucho, si tienes 5 al día o 0 los fines de semana, bueno. Lo importante es que no pierdas ninguna URL por el camino. Sí. Después controlar los enlaces previos, nada más. Eso es. Y eso se puede controlar muy bien con Google Webmaster Tools y directamente desde WordPress. Puedes monitorizarlo. ¿Alguna recomendación de los archivos en cambiar los permisos como alguna plataforma con la instalación por seguridad o no? Se recomienda cambiar, por ejemplo, uno de los ficheros, el wp-config php, cambiarlo a permiso 400. Pero luego si instalas un plugin de caché y se te ha olvidado añadir en el wp-config habilitar caché, te da un errorazo de esos y dices, ¿qué ha pasado? Entonces, bueno, yo sí que suelo hacerlo una vez que ya está activada la caché y que creo que no voy a necesitar ningún plugin que necesite modificar el wp-config. Ese es el único que sí que me aseguro de que bueno, intentar por lo menos cambiar los permisos. Esto ya es tema muy técnico, ¿eh? Sí. No instalar caché hasta que esté terminado el sitio completo. Sí, eso también. No instalar caché hasta que no esté terminado. Hasta que no tengas claro las URLs también que vas a tener. Sí. En el proceso este de migración se redireccionan todos los links de... No, ahí ya es que esa es otra. Aquí solo hablo de migrar contenidos. Vale. Ya empecemos con el tema de SEO, de posicionamiento de URLs, de lo que tiene Google indexado de tu blog, ¿no? Ahí es básicamente ver que hay indexado de tu web y decidir, porque a veces también hay que decidir, no todo lo que está indexado te interesa o te aporta valor. Entonces, bueno, hay un montón de fórmulas, pues eso, las redirecciones, el de este Blogger se puede hacer que automáticamente te redireccione todo también a tu WordPress. Bueno, Blogger, cuando haces la redirección de Blogger, ¿te pilla categorías de Blogger y toda la pesca? ¿O no? ¿Te pilla texto y sí, creo que sí que te exporta también las categorías. Una pregunta que hace. Esa redirección que dices, es un poco técnico, pero eso que tiene la otra, esa redirección mejor hacerla directamente a nivel de servidor o hacerlo con algún plugin de WordPress que tenga los destinos uno. Esa función de la complejidad de la URL. Sí, no sé decirte. Yo te digo que no soy técnico. No, pero digo, llegar eso, pero es que igual lo tenías porque siempre está la duda, ¿no? De viajar y van a hacerlo desde... Al final un 301 es un plugin que te hace un 301, lo que te hace es modificarte el htaccess, que es el archivo que tiene tal, y al final trabaja sobre el servidor pero sin necesidad de meterte en código y demás, porque lo haces otra vez y una interfaz. Al final es el ser más, que la máquina sea más amable contigo, que es el objetivo al final de los CMS, del diseño web y de todo, que no pensemos en máquinas, pensemos en los humanos. Si no te da miedo meterte con el archivo, mejor siempre con el archivo. Sí, eso sí. Por eso. Claro. Ahí está. Muy bien. Pero para el nivel para el que estoy planteando el tema de migración, es decir, que me quiero pasar de Blogger a tal y que no son webs con un tráfico muy potente, en el que vas a perder, que visitas indica que pierdes ventas y dinero. En esos casos, obviamente, hay que ser muy riguroso y mejor siempre directamente sobre el HTML. En estos casos es más de eso, de venga, empezar todos con WordPress y que crezca, tampoco es más. Si no hay ninguna pregunta más,
una cosa de la organización. Eso, vamos a descansar para que pueda ir al baño, tomar su café y demás. Vamos a descansar esos 15-20 minutos y después cada uno entrará de nuevo al taller que corresponde. ¿Vale? Cuando estemos sentados todos en el nuevo taller vamos a regalar más cosas.